A COPE Catalunya tenim l'alternativa. El Pensódromo. ...43 minuts passant de les 12 del migdia, ha arribat el moment per filosofar, per pensar, per debatre en el nostre programa i, a més, per preguntar-nos una cosa que sembla ser estar d'actualitat i que sembla ser estar de moda. No sé si dir que està de moda o no, Mariaje. Desgraciadamente de moda, diría yo, porque... ¿qué nos pasa que nos insultamos tanto, Olga? ¿Qué conseguimos a través de los insultos? Yo hoy he traído una frase de Sigmund Freud, que atención a lo que dice, y si quieres luego le preguntamos a Oliver lo que opina. El primer humano que insultó a su enemigo, en vez de tirarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Què em dius d'això? Me hace pensar mal del ser humano, fíjate lo que te digo. Avui filosofarem i debatrem sobre l'insult, sobre si es pot insultar amb raó o no, sobre si hi ha insults pitjor que d'altres, o si el despreci, per exemple, és pitjor que insultar, i ho farem en col·laboració i en companyia de l'Oliver Álvarez. Ja sabeu, ell és el responsable del Cafè Filosòfic de Valladolid. Ell sempre filosofa i ho fa amb raó de ser. Oliver Álvarez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar por el final, si te parece, porque no sé si la pregunta ya es contradictoria en sí misma. ¿Se puede insultar con razón o el hecho de insultar ya nos desautoriza y nos quita la razón por sí mismo? Bueno, yo opino desde mi punto de vista, no se puede insultar con razón. Para mí, el insulto, una vez que caes en el insulto, es cuando estás renunciando a usar la razón. Yo siempre digo que el insulto es la derrota de la razón. Y en cuanto a tener razón, en cuanto a si tienes o no razón en lo que estás diciendo al intentar ofender a otro, eso yo creo que sí es relevante, porque si nos ciñésemos a eso, al tener razón o no, podrías exponerlo de una forma que no fuera ofensiva. En las últimas semanas nos han ocupado insultos diferentes, pero que sin duda han llamado la atención de los medios de comunicación y que nos llevan a filosofar sobre este tema. Conocemos, por ejemplo, el del alcalde de tu tierra, de Valladolid, o el del escritor Pérez Reverte sobre Moratino. Son solo dos ejemplos. ¿Me podrías hablar de los dos? Sí. Bueno, la verdad que tener que identificarme con el alcalde de mi ciudad en este momento me avergüenza un poco. Porque para mí estos comentarios despectivos, soeces y machistas que ha tenido con una nueva ministra, pues no deberían de tener lugar entre políticos, sobre todo porque si definimos respeto como una veneración y un acatamiento que hay entre las personas y que nosotros debemos de tener en nuestra convivencia habitual entre la gente común, con más motivo ese respeto se lo deberían de tener entre los políticos, porque nosotros debemos tener esa veneración, ese acatamiento para ellos. Ellos nos deben dar ejemplo porque en el momento en que no lo hacen, en el que se insultan entre ellos, están devaluando el valor de la democracia, ¿no? Y creo que deberían de tener una responsabilidad y no caer en eso. Ninguno en la sociedad, pero sobre todo ellos deberían de mirar mucho más ese tema. Yo recuerdo, Oliver, cuando iniciábamos los cafés filosóficos, estas pequeñas pildoritas de café filosófico, cuando decías las normas, que además son las mismas normas que tienes en vuestro café filosófico en Valladolid, una de las normas era precisamente el respeto, ¿verdad? Sí. De hecho, yo creo que la única, de las pocas o la única norma que yo siempre digo al principio de los cafés filosóficos, que es inquebrantable, bajo ningún concepto. Pero eso tiene una razón bien simple, y es que lo que pretendemos en el café filosófico es que cada uno exponga sus convicciones, ¿no?, sus creencias y sus opiniones para cuestionarlas y que cuestione las de los demás. Pero eso no se podría hacer si no hubiera un ambiente de respeto, porque la gente no se atrevería a exponerlas si supiese que iba a ser objeto de una agresión verbal, porque no es otra cosa un insulto más que una agresión verbal. Me queda la definición y vamos a hablar sobre ella. Insultar, dicen que es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones, y si nos vamos a ofender es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. ¿Le falta algo a esta definición? ¿Hay que complementarla? ¿Hay que añadir algo más, Oliver? A mí me parece que es muy ilustrativa, que recoge muy bien lo que entendemos por insulto, que es de lo que se trata, y ofensa. Aquí se ve claramente que insulta ofende, y que ofender es humillar o herir. Entonces, cuando estás insultando, estás queriendo herir a alguien. Por eso mantengo que un insulto es una agresión verbal, pero una agresión. Y en ese sentido tiene relación con el último pensódromo que hemos hecho sobre la maldad, que hemos definido como
voluntad de dañar, yo creo que el que insulta siempre actúa con voluntad de dañar y que por ello pues es otra razón para evitar los insultos. No podemos vivir en una sociedad en la que nos dañemos unos a otros. Ese ambiente de crispación y de someterse a las agresiones no interesa. Entonces ese es el imperativo categórico de Kant que hace que consideremos una acción mala. Oliver, una pregunta. ¿Es peor el insulto que el desprecio, por ejemplo? Pues, bueno... ¿O el insulto es una forma de despreciar directamente? Sí. Bueno, se dice que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? Y parece, si nos vamos al diccionario, que el desprecio es simplemente eso, una falta de aprecio, una falta de estimación. Si lo tomamos así, el desprecio no sería tan grave como el insulto, pero hay otra acepción, que también la recoge el diccionario, que es la de desaire, y desaire dice que es humillar a alguien. En ese sentido sí que serían sinónimos y serían igual de graves las dos cosas, el desprecio y el insulto. De todas formas, en el debate, ya te digo, en el debate en nuestro café filosófico, ya no es que cuide de que no haya insultos, sino que también cuido de que no se utilice el sarcasmo o el desprecio en las intervenciones. No sé si tú estás apreciando, Oliver, que hay una cierta tendencia, una cierta moda. No sé si podríamos hablar de una moda por insultar desde diferentes ámbitos de la vida, desde la clase política, en los medios de comunicación. ¿Existe esta tendencia? ¿Vamos hacia este camino reprochable 100% por otro lado? Pues yo creo que lamentablemente sí. Yo creo que eso lo percibimos todos. Yo por lo menos lo percibo en ámbitos como los medios de comunicación masivos y como la política, que yo creo que son los ámbitos en los que es mucho más grave que se dé esta laxitud, porque yo creo que antes, hace muchos años, sí que existía una ética que impedía caer en esto, pero se está relajando un poco esa ética, y yo creo que es muy grave, sobre todo en estos dos ámbitos, en el de la política, por lo que ya he mencionado, y en el de los medios de comunicación, por el ejemplo que dan y la faceta de formación y educación que de alguna forma tienen dentro de la sociedad. Porque ya no me refiero solo al ámbito de la prensa rosa y todo esto, en lo que parece que se está dando en mayor grado, ¿no?, esto de los insultos, sino que me refiero también en la prensa supuestamente seria, que está cayendo en eso también. Y el ejemplo de Pérez Reverte, ya no solo en estas declaraciones que ha tenido con Moratino, sino su forma habitual de escribir en sus columnas es insultante, y yo creo que eso los medios de comunicación deberían de mirarlo un poco, asumir su responsabilidad de formación de la población y impedirlo. Hace unas semanas, Oliver, nuestro colaborador de ciencia, me decía que en cierta forma insultar libera, es decir, que si nos damos un golpe y cuando nos lo damos empezamos a maljurar, nos va a doler menos el golpe. ¿Es una forma de liberarnos el hecho de insultar? Bueno, si te das un golpe y maldices a la mesa, la verdad que bueno, no tiene mayor repercusión, ¿no? Lo malo es cuando te encolerizas por algo y tu agresión es contra otra persona. Entonces yo creo que aunque te libere, sería actuar muy egoístamente por sentir ese alivio. Hacer daño a otra persona no sería justificable desde ningún punto de vista. Y yo en eso, mira, veo una relación con la cita que ha dicho al principio Mariaje, que me parece muy interesante, de Freud. Quizás sea verdad que al sustituir una pedrada por un insulto comienza la civilización, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es una versión muy previa, muy primitiva, muy todavía salvaje de civilización, cuando sí, bueno, es un paso, es un avance sustituir una piedra por un insulto, pero aún así todavía convivir en la civilización con la agresión no es un grado muy alto de civilización. Tengo otra frase delante mío que dice: si alguien te insulta en voz alta, antes de contestar, hazle repetir la frase, de Sasha Guitry. Yo no sé si esto quiere decir que el insulto es demasiado impulsivo, y que si tuviéramos que repetirlo ya nos lo pensaríamos dos veces. Sí, me parece un muy buen apunte, y yo creo que esto también puede responder a la pregunta inicial que me hiciste de si se puede insultar con razón. Yo creo que en el momento en el que obligas a alguien a repetir su insulto, es cuando ya no se deja llevar por esa cólera que mencionábamos antes, como al darte un golpe, sino que ya puede contemplar con la razón lo que va a decir, ¿no? Y yo, como he expuesto al principio, que la razón es incompatible con el insulto, también por lo que hablábamos del tema de la maldad, de que la gente actúa con maldad cuando actúa sin conocimiento. Entonces, en este caso, pues cuando le haces recapacitar, pues seguramente el insulto no sea tan grave o lo elimine.
Oliver, ¿podemos acabar con alguna cita de algún filósofo? ¿Qué decían ellos sobre el arte o no de insultar? Sí, pues hay una corriente, la corriente de los filósofos estoicos, por ejemplo, sí que se detuvo bastante en este punto. Ellos decían que bueno, una cosa que también viene en el diccionario nuestro y que también usamos nosotros es que es diferente ofender que ofenderse. Te pueden ofender, pero tú eres dueño de ofenderte tú mismo o no. Tú eres dueño de dejar que ese que te ofende te haga daño o no y te encolerice. Por ejemplo, Epicteto, que es un filósofo estoico, decía, acuérdate en su manual, decía, acuérdate que no te ofende el que te injuria ni el que te golpea, sino la opinión que has concebido. Cuando alguno, pues, sea causa de que hayas encoralizado, sabe que no es él, sino tu opinión la que te irrita. Entonces, yo creo que esto deberíamos ser conscientes de ello y saber que aunque nos insulten, no debemos caer en la cólera, sino dominarla, no dejar que nos insulten, pero reaccionar de una forma que no sea colérica, dominándonos y no sufriendo, no permitiendo que nos hagan sufrir ni que nos provoquen. Con Oliver Álvarez hoy hemos filosofado de forma breve, como siempre lo hacemos cada 15 días, sobre el insulto, que no es un arte, sino una mala arte. Hemos intentado acercar su origen y también algunos puntos de vista de los más filósofos. Gracias, Oliver. Un beso fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, adiós. 54 minuts i mig passen de les 12 del migdia, recta finalíssima de l'alternativa a ritme de la nostra sintonia.